Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar paso a la conferencia del doctor Walter Cosa. La conferencia se denomina Identificación y Desambiguación Automática de Abreviaciones del Dominio Médico a partir de una gramática de restricciones de la Universidad, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Me olvidé de decir eso. Entonces, Walter, la pantalla y el micrófono son tuyos. Hace uso nomás. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Siempre me pone muy contento poder presentar mis cosas en el CAIS. El trabajo que les voy a presentar ahora ya tiene unos 2 años, 1 año y medio más o menos, que es el de identificar y desambiguar automáticamente abreviaciones que aparecen en textos escritos por médicos, a partir de lo que se conoce como una gramática de restricciones. En este proyecto, bueno, además de mí, también está Inosca Godoy, Constanza Suy y Romané Contreras. Nosotros pertenecemos a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y nos financia el proyecto Fondesit 117-1033. A su vez también ha participado mi hermana Sofía Cosa de la Universidad Nacional de Rosario y del Hospital Alemán, Fernanda Aguirre y Martín Díaz, quienes nos cedieron el corpus con el cual probamos la metodología, y de hecho este trabajo retoma el trabajo que había presentado Martín hace unos 2 años aproximadamente, 2 o 3 años, en Buenos Aires sobre las abreviaciones. Voy a partir sobre el problema de la escritura en el dominio médico, que no escapa a los problemas de escritura de cualquier disciplina. De hecho, podemos mencionar cuestiones a tener en cuenta, y la primera es la falta de cursos de escritura ad hoc para cada disciplina. Es decir, al profesional se le debe enseñar a escribir desde la disciplina, y por otro lado tiene que ver los tiempos. En el caso específico de la medicina, los médicos tienen un tiempo limitado y están muchas veces obligados a escribir rápido. ¿Y eso qué genera? Problemas en el trazado de las grafías cuando se escribe en manuscrito, o bien la recurrencia a las abreviaciones. ¿Y por qué las abreviaciones serían un problema? Antes de focalizarnos verlo como problema, primero vamos a definir qué es una abreviación. Según el trabajo de Benavent y colaboradores y la misma Real Academia Española, la abreviación es escribir una palabra o una expresión dada por un conjunto de palabras, omitiendo a propósito algunos caracteres. Y dentro de las abreviaciones tenemos la abreviatura, en el caso de, ejemplifiqué acá con servicio de cardiología, donde se omiten letras del final, la sigla, donde yo recurro a unir las iniciales de cada palabra que comparte la expresión, OMS, Organización Mundial de la Salud, es decir, cada palabra, léxica, no así las preposiciones, los artículos y las palabras de carácter funcional. O bien el acrónimo, que es una selección de palabras, de letras de cada palabra, siguiendo un orden. Por ejemplo, CONMEBOL para la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ahora sí, ¿por qué eso sería un problema? El problema radica en que los escritores, en este caso los médicos, emplean abreviaturas personales, es decir, abreviaturas que no están acordadas por la comunidad. Entonces, eso genera 2 tipos de inconvenientes. Primero, identificar la acción a la que se alude, es decir, qué quiso decir ese médico con esa abreviatura. Y por otro lado, el problema, diría, más complejo, la ambigüedad. A su vez, si eso ya da dificultades para una lectura por un humano, los problemas se agravan para las tareas de extracción automática de la información. Por ejemplo, acá hay un fragmento de una evolución médica, donde hay una serie de abreviaciones que dificultan de sobremanera la lectura.
En el caso de la ambigüedad, también ejemplifico con otro fragmento del corpus de evoluciones, donde vemos la abreviación MC. MC puede significar malformación congénita, masa corporal, media cuadrática, mediación concomitante, migraña crónica o motivo de consulta. Es decir, todo eso puede referir la abreviación MC, según la lista que nos da el CEDOM, el diccionario de CEDOM. Vamos a considerar ambigüedad a toda expresión lingüística, ya sea una palabra o una oración, etcétera, que implique más de una interpretación posible. Por ejemplo, este chiste, a lo mejor algunos lo conocen, es un chistecito ya un tanto viejo. Me robaron todas las sillas de mi casa, no saben cómo me siento. Es decir, el chiste, el efecto cómico del chiste está dado por la ambigüedad del verbo siento, que puede remitir tanto a sentir como a sentar. De hecho, el humor, los estudios humorísticos que hay al respecto, vemos que muchos se apoyan sobre esta cuestión de ambigüedad que tiene el sistema de la lengua, cosa que no pasa con los lenguajes artificiales. Por ejemplo, en el lenguaje de la matemática, en el lenguaje de la computación, ahí no hay ambigüedad. Ambigüedades los tienen las lenguas naturales. En el caso de la preposición, de la palabra sobre, perdón, vemos que puede ser, según el contexto, una preposición, un nombre o un verbo en primera o en tercera persona. Si yo digo el médico habló sobre la enfermedad, ahí estamos ante una preposición. El secretario entregó el sobre al paciente, vemos que es un sustantivo. Que yo sobre no está terrible, es un verbo de primera del singular del indicativo, del subjuntivo, perdón. Y que el sobre no es tan terrible, es un verbo con la misma información, nada más que cambia la persona, es una tercera persona singular. ¿Cuáles son los problemas de la ambigüedad para el análisis automático? Bueno, acá voy a ejemplificar con los 3 etiquetadores más utilizados hoy en día, que es el Connexor, el Tritagger y el Freeling. Y yo puse la oración la custodia, la amenaza de muerte, donde la custodia es el sujeto y amenaza es el verbo, y la es un pronombre de objeto directo, se le dice en lingüística, y vemos que ninguno de los 3 etiquetadores automáticos da un análisis correcto. En los 3 casos, la amenaza, la está etiquetado como artículo y amenaza como un sustantivo, cuando en realidad la es un pronombre y amenaza es un verbo. Otro ejemplo, si yo digo la embarazo, por ejemplo, la embarazo a mi esposa en el español rioplatense, de los 3 etiquetadores, solo Connexor logró acertar. Él dice que la es el pronombre y embarazo el verbo, mientras el Tritagger y Freeling nos dan etiquetados erróneos. La como artículo y embarazo como sustantivo. Bien, entonces, las abreviaciones nos dan este problema de ambigüedad y a tales efectos nosotros nos proponemos el siguiente objetivo, que es desarrollar una metodología para el reconocimiento automático de abreviaciones del dominio médico para textos del lenguaje natural a partir del procesamiento de información morfosintáctica y léxica. La metodología implicada para cumplir con dicho objetivo es la creación de diccionarios electrónicos que registren las abreviaciones y listen posibles significados, y creación de gramáticas de restricciones que me permitan discriminar aquellos significados posibles de los erróneos. Un diccionario electrónico es una lista de expresiones de palabras, de abreviaturas, etcétera, con información asociada. Acá di 3 ejemplos. Por ejemplo, afibrinogenemia es un sustantivo del ámbito médico. Eventivo es un hallazgo. Para esta información de carácter semántica recurrimos a la ontología de Snomet, fundamentalmente, y se flexiona esta palabrita como casa, como el modelo de casa. Falta de aire
es un trigrama, SDR, ahí explicamos qué es, síndrome, y indicamos que es una abreviación. Para la construcción del diccionario electrónico utilizamos el lemario de la RAE, de la Real Academia Nacional de Medicina, y para las abreviaciones el CEDOM y la Red SAMIP. A la vez, también para términos que se nos escapan, recurrimos a la ontología de SNOMED-CT. Ahora bien, ¿qué es una gramática de restricción? Una gramática de restricción es propuesta por Carson en el 95, que implica una serie de reglas para desambiguar categorías de palabras. Antes de gramática de restricciones, habría que explicar qué es una gramática, o cómo vamos a entender nosotros qué es una gramática. Una gramática es un sistema de reglas, es decir, la perspectiva teórica que nosotros adoptamos para hacer este trabajo es que el ser humano manipula una serie de reglas para poder hablar y comprender el lenguaje. Y una gramática de restricciones van a ser reglas que involucradas para restringir los significados. Por ejemplo, yo había dicho que embarazo puede ser tanto un sustantivo, el embarazo, o un verbo, yo embarazo a mi esposa, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos observar? Que si embarazo a su izquierda tiene un artículo, solo puede ser un sustantivo. Un artículo masculino singular. Si tiene el o un a la izquierda, solo puede ser un sustantivo. En cambio, si tiene un pronombre personal de primera singular, o sea, si tiene un yo a la izquierda, solamente puede ser un verbo. Esta es una muestra hiperbreve de lo que es una gramática de restricciones. Obviamente las gramáticas de restricciones son mucho más complejas, pero para que se entienda, doy este ejemplo reducido. Bien, ¿cómo modelizar computacionalmente todo esto? Nosotros partimos del supuesto de que una gramática de restricciones puede ayudar a restringir las gramáticas. Entonces, esas gramáticas y esos diccionarios electrónicos han sido elaborados en el programa Nush. Nush es un programa diseñado por Max Silverstein, que cuenta con diversas actualizaciones, la última es de este año, 2020, y es un software que incluye herramientas para el análisis lingüístico, que permite la creación de diccionarios, la creación de gramáticas, etc. ¿Cuál es la ventaja de Nush? Es que permite al usuario crear las etiquetas ad hoc que él requiera según sus intereses. A la vez, no requiere conocimientos computacionales intensivos, uno puede bajar el programa y en 3 semanas ya lo puede leer, va siguiendo el manual y puede manejarlo. Y la información lingüística está separada de la maquinaria algorítmica. Eso significa que se puede adaptar a cualquier lengua porque es el usuario el que pone la información lingüística que quiere analizar. Este, por ejemplo, es un fragmento del diccionario de abreviaturas que nosotros construimos. Tiene 354 entradas. Están, por ejemplo, si se alcanza a ver, ACO está 2 veces, una como anticoagulante oral y otra como anticonceptivo oral. Y en casos particulares también señalamos el dominio. Por ejemplo, agudeza visual cerca, para ABC, señalamos también que pertenece al dominio ocular. Bueno, y las gramáticas restrictivas, para nosotros hasta el momento logramos trabajar con 10 gramáticas restrictivas para los casos de FA, que puede ser fiebre amarilla y fibrilación auricular, ya ahora no me acuerdo, PA, presión alta y presión arterial, etc. Por ejemplo, en el caso de GN, que puede ser grado nuclear o glomerulonefritis, en el primer caso, grado nuclear, vemos que a su derecha suele ir acompañado de un dígito, o bien de 2 puntos y un dígito. Entonces, la regla es que si GN tiene a su derecha un número, va a ser interpretado como grado nuclear. En cambio, si no tiene, fíjense que en la D de dígito hay un signo de admiración, ahí, de exclamación, perdón,
eso no indica que si no tiene dígito, corresponde la otra interpretación. Y algo similar ocurre con arteria pulmonar y antecedentes patológicos. ¿Dónde estuvo el desafío para este trabajo? El desafío lo dieron las abreviaciones OD y OI, que pueden ser tres cosas: ojo derecho, u ojo izquierdo, ovario derecho, ovario izquierdo, y oído derecho, oído izquierdo. A la vez son abreviaciones muy comunes que se utilizan mucho. Entonces, ¿cuál fue la gramática que nosotros construimos para restringirla? Perdón, Pusimos, Walter, te quedan 5 minutos. sí, fenómeno. Si a su izquierda tiene una palabra del dominio ocular, entonces es ojo, derecho o izquierdo. Lo mismo para si tiene algo relativo a lo ovárico, va a ser ovario, y a lo auditivo, al oído. Entre eso, entre la palabra del dominio y la abreviatura, puede haber otras cosas: palabras, dígitos o signos de puntuación. ¿Qué es lo ocular? Lo amarillito es una gramática restrictiva, una gramática incrustada, y adentro de esa gramática incrustada puede haber otra gramática. Por ejemplo, si yo me meto en donde dice ocular, vemos que el dominio ocular lo va a constituir una abreviatura que tenga el rasgo ocular, un sustantivo, un adjetivo o un verbo que tenga el rasgo ocular. Entonces, lo que hace es buscar en el diccionario, por ejemplo, si encuentra está como sustantivo médico, perteneciente al ámbito de la estructura corporal, y tiene el rasgo ocular. Entonces ahí esa información descartar ovario o bien oído. Bien, resultados. Esta metodología se probó en un corpus de 5.000 evoluciones médicas anonimizadas del Hospital Alemán, que tenían un total de 169.670 palabras o expresiones, y se detectaron 8.381 abreviaciones, de las cuales 656 presentaron uno de los 10 casos de ambigüedad mencionados anteriormente. De esas 656 ambiguas, el algoritmo logró detectar bien 464 y a la vez marcó mal, se equivocó en 13 ocasiones. Eso nos da una cobertura de 70,73%, una precisión de 97,27% y una medida F de 81,9%. Si nos fijamos en los resultados por abreviación, obviamente la cobertura, los grados menores de cobertura los da OD y OI, dada la complejidad de esta abreviación. No obstante, también tuvimos un problema importante con ACO, que solo logramos un 60% de cobertura. No obstante, la precisión fue buena, fue en el menor de los casos de 83%, y en muchos de 100%. Por ejemplo, en AP logramos un 100% de precisión. Bien, ¿qué se puede concluir con esto? Bueno, que los resultados, por lo menos a nosotros nos parecen prometedores, son un poco mejores que los que se están dando con Machine Learning, por ejemplo. Los errores y las omisiones se debieron, bueno, los errores ortográficos, es todo un tema, obviamente. Después, cuando pasemos a la pregunta, si hay tiempo, voy a contar una anécdota respecto a qué pasó con la ortografía. Hubo casos que ni siquiera el experto de dominio, es decir, ni siquiera el médico que leyó la evolución lo pudo interpretar, y términos a veces que pertenecen a más de una disciplina, perdón, no una disciplina, sino un ámbito. Por ejemplo, hay cosas que pueden ser tanto oculares como auditivas, y eso también complica la detección, la interpretación correcta por parte del algoritmo. ¿Qué es el trabajo futuro? Es seguir enriqueciendo el diccionario con nuevas abreviaciones y crear gramáticas restrictivas, y a la vez que complejizar las que ya tenemos. Bien.
Las referencias no las lee nadie, así que les voy a pasar súper rápido. Y bueno, como no tenía tiempo, escribí este saludo abreviado y por suerte Nush me ayudó a corregirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Excelente presentación, interesantísimo. Más allá de haber participado desde el comienzo en esto, digamos, estando al tanto y demás, y Fernanda también, que anda por ahí también en la sala, la verdad que verlo explicado por vos está buenísimo. Y ahora, antes de hacer pregunta ninguna, quiero que me cuentes la anécdota. Ya, prendé la cámara y contame la anécdota. A ver, ahí estoy. La anécdota fue así, que nosotros pasamos, como vimos la gran cantidad de errores de ortografía, lo primero que hicimos es trabajar con 2 diccionarios, uno con tilde y otro sin tilde, pero además al corpus primero lo pasamos por un API para corregir errores, después un corrector de medicina, y después sin corregir. Y los mejores resultados nos dieron con el corpus sin corregir. Esa es la anécdota breve. Pará. Digo, explícame la anécdota ahora. Digo, ¿por qué crees que fue así? No sé. No, porque los autocorrectores en muchos casos nos cambiaban la expresión por algo que no tenía nada que ver. Entonces era preferible seguir trabajando con el texto así, tal cual estaba. Sí. Igual la verdad que no hice una revisión exhaustiva de por qué pasó eso. Bien. Entiendo que esta herramienta es una herramienta en una serie de herramientas que se le deberían aplicar, entiendo yo, corregime si me equivoco, por favor, a un texto para intentar desambiguar, digo, sin ir más lejos lo que acabas de decir del corrector previamente, o algún léxico, o cosas por el estilo, para poder tener una mejor performance, que por lo pronto igual es muy buena y mejor, por lo que entendí en algún momento que dijiste, que los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué otras herramientas, si has probado, y si no, digamos, bueno, la anécdota es una de ellas, te parece que podrían llegar a conformar un ecosistema de herramientas para intentar, en este caso el objetivo era desambiguar abreviaciones, pero si no, en general hacer un análisis de todo este texto para ponerlo correcto, digamos, y poder entenderlo y estructurarlo, ¿no? Sí, tengo dos respuestas. Una la ideal y otra la concreta. La ideal, ¿cuál sería? Un foco en cursos de escritura para médicos y que los médicos tengan tiempo para escribir. O sea, con eso ahí ya se solucionaría bastante, ¿no? Listo. Utopías, ¿qué pasa con la sigamos. realidad? Sí. Con lo real, bueno, mira, estamos viendo, sí, más allá de que esto es una metodología basada en reglas, tendríamos que ver qué pasa con sistemas híbridos, por ejemplo, que permitan acceder tanto a técnicas de estadística como sistemas reglares. No sé, pero no obstante los etiquetadores que mostré, por ejemplo, Freelink, que es el que usé antes, digamos, el porcentaje de error era demasiado alto para poder combinarlo, por ejemplo. ¿Y cuál es la ventaja que le encuentro yo a los sistemas de regla? Supuestamente tiene un costo computacional un poquito más alto, no mucho más alto que entrenar un corpus, pero tiene la ventaja que si uno se equivoca es mucho más fácil corregir el error. Es decir, un corpus que uno va entrenando y se equivoca, se va haciendo una bola de nieve. Yo, por ejemplo, me equivoco en el diccionario, voy al diccionario y corrijo la palabra. De ahí viene mi preferencia por este tipo de sistemas.
Bien. Sí, bueno, la otra pregunta la solayaste recién en el medio y era justamente esa de cuál es el poder de cálculo necesario o los recursos necesarios para poder aplicar esto en tiempo real en la escritura en este caso, en este escenario de un médico en una historia clínica. Si pudieron hacer alguna simulación de eso o compararlo, como decías en algún momento, contra un algoritmo de inteligencia artificial o algún aprendizaje supervisado de alguna otra índole. No. Por ahora, a ver, el objetivo era poder dar, de todas las posibilidades de significado que tiene una abreviación, dar el significado que se corresponde dentro de esa oración. Nosotros los estudios con los que comparamos los tomaban con otras lenguas, generalmente el inglés. Era lo que es donde más abundan este tipo de tareas. Pero sí, el paso siguiente obviamente es poder cotejarlo, o sea, pasar el mismo corpus con otras metodologías de estadísticas. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más a alguien de la sala? O, espérate, dame un segundo que chequeo. Dame un segundito, que estoy chequeando YouTube. No, felicitaciones, gran trabajo, muy bueno, todas felicitaciones. Y en las preguntas del salón, no, son las que están. Bueno, no más que agradecerte, Walter, por contarnos la experiencia, la verdad que estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. Ahí también está en la sala Fernanda Aguirre Ojea, que ahí se la ve dando vueltas. ¿Querés hacer algún comentario, Fer? Nada, agradecer a Walter, que siempre nos explica estas cosas complejas de manera muy sencilla. Bueno, entonces, cosa que solamente él entienda, además. Me ganó la vida con eso, así que... no bueno, muy bien, muchísimas gracias, Walter. Ahí está Javi, mirá, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar, dame un segundo que hago un anuncio, a la próxima disertante, que va a ser una conferencia sobre el sistema de seguimiento de pacientes COVID interoperable, Karina Saibal, del grupo Semico. Eso va a ser a las 15:10. Hasta tanto, vamos a hacer un intervalo donde vamos a poner una plaquita y vamos a pasar algunos de los videos de nuestros sponsors. Muchísimas gracias, Walter, y esperemos que sigas participando en todos los que estén. Gracias a ustedes. Seguramente. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Hasta luego.